Vamos a empezar con el primer capítulo de Neuroanatomía de González, que va a venir siendo el sistema nervioso. El sistema nervioso en su estructura va a estar conformada por dos partes, estructuralmente por las neuronas y funcionalmente por el arco reflejo. ¿Ok? Bien. Además, el sistema nervioso va a estar compuesta por dos tipos de células. Uno ya la mencionamos que son las neuronas y otro que son las células de la neuroglía, que vamos a hablar más adelante de este. Vamos a tener que el sistema nervioso va a tener un concepto y es el conjunto de estructuras morfofuncionales especializadas en recibir los distintos estímulos, ¿ok? Para luego discriminarlos en el centro de control y generar una respuesta mediante los efectores, que vendrían siendo los tres tipos de músculo y la glándula. Gracias al sistema nervioso vamos a ser lo que somos. Vamos a tener distintas conductas, interpretaciones, ideas, pensamientos. Además, gracias a la corteza cerebral vamos a poder tomar decisiones lógicas. También tener ideas creativas, ser críticos, aprender, ¿no? Bien, el sistema nervioso va a trabajar en conjunto con el sistema endocrino para regular la homeostasis. El sistema nervioso va a trabajar mediante neurotransmisores para generar respuestas inmediatas en cuestión de milisegundos con efectos de duración breve, ¿no? En cambio, el sistema endocrino va a trabajar mediante hormonas que van a dirigirse a la sangre y pues sus efectos van a ser más prolongados. En el desarrollo tenemos que este se va a dividir en tres partes: la inducción, neurulación y formación de vesículas encefálicas. En la inducción vamos a tener que cuando el ectodermo se convierte en neuroectodermo y me dé la placa neural, en el día 17 va a ser el inicio de la inducción. Después va a venir la neurulación, que se va a dar a la tercera semana, cuando esta placa ya se pliegue y forme el canal neural, cuyos bordes van a representar a la cresta neural, que me va a dar distintas estructuras como ser el sistema nervioso periférico, el autónomo, los ganglios raquídeos, células de Schwann, etcétera, ¿no? Hay que memorizarse eso. Este tubo se va a seguir plegando, bueno, este canal se va a seguir plegando y me va a dar a lo que es el tubo neural con sus neuroporos, ¿no? Neuroporo anterior y neuroporo posterior. Estos se van a cerrar alrededor del día 25 al 27, ¿ok? Antes de que se cierre el neuroporo anterior, me van a aparecer las vesículas encefálicas primitivas. 3: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Caudalmente el neuroporo posterior me va a formar a lo que es la médula espinal, ¿no? Bien. A la quinta semana las tres vesículas me van a dar 5 vesículas secundarias que van a estar limitadas por estrechamientos. Al interior de las vesículas me va a seguir quedando lo que es el orificio, o bueno, el conducto del tubo neural, en cuyas porciones se van a dilatar dando los ventrículos encefálicos, estos con líquido cefalorraquídeo, ¿no? Vamos a tener al telencéfalo y al diencéfalo, parte del prosencéfalo, ¿ok? El telencéfalo me va a venir dando la corteza cerebral, la sustancia blanca telencefálica, el núcleo caudado, el lenticular, el amigdalino, claustrum, e internamente va a contener a lo que es el ventrículo lateral. El diencéfalo me va a dar a lo que es el tálamo, epitálamo, hipotálamo, subtálamo, metatálamo, los tálamos, ¿ok? Y este me va a contener al tercer ventrículo. Vamos a tener al mesencéfalo, que va a quedarse como mesencéfalo y me va a dar a los pedúnculos cerebrales y a la lámina cuadrigémina. Internamente este va a contener al acueducto mesencefálico de Silvio. El rombencéfalo, que internamente va a tener el cuarto ventrículo, me va a dar lo que es el metencéfalo y el mielencéfalo. El metencéfalo anteriormente me va a dar origen al puente o protuberancia y posteriormente al cerebelo. Mientras que el mielencéfalo me va a dar a lo que es el bulbo raquídeo. ¿Ok? Miren, esto fácil, ya sabemos todos.
Bien, la comunicación entre las dilataciones van a ser que los ventrículos laterales se van a comunicar con el tercer ventrículo por los forámenes interventriculares, perdón, de Monroe. El tercero se va a comunicar con el cuarto a través del acueducto de Silvio y el cuarto ventrículo se va a comunicar con el ventrículo terminal de Krauss de la médula espinal por el conducto central o ependimario. Bien, vamos a tener a la médula espinal, a su desarrollo, cuya cavidad va a tener forma de rombo. Bien, este rombo va a estar limitado a la mitad por los surcos limitantes, que son estos, van a estar divididos. Este me va a dar un límite para saber, bueno, para dividir las placas, ¿no? Anteriormente se va a dar la placa basal, que me va a dar estructuras motoras. Así se originan las astas ventrales, ¿no? Y posteriormente o dorsalmente va a ser la placa alar, que me va a dar origen a las astas dorsales. Bien. De este rombo los extremos van a tener placas. Este va a ser placa del techo y este placa del suelo. En los defectos de la neurulación tenemos principalmente, nos menciona la anencefalia, que es la ausencia del cerebro anterior. Este por defecto primario, que es el cierre insuficiente del neuroporo anterior. También vamos a tener a la encefalomeningócele, que es la protrusión del encéfalo con sus meninges. Igualmente por el cierre anómalo del neuroporo anterior. Después otros tipos de defecto tenemos a la hidrocefalia congénita, que es el aumento, mira aquí podemos ver a los ventrículos, aumento anormal del líquido cefalorraquídeo por la obstrucción del acueducto mesencefálico o la falta de desarrollo de forámenes interventriculares, entre otros, ¿no? Este se va a deber por un trastorno, ya sea en la circulación, reabsorción o producción de líquido cefalorraquídeo. Vamos a tener también a la espina bífida, que va a ser la falta de desarrollo de apófisis espinosas. Tenemos a la espina bífida oculta, que va a ser la falta de las apófisis espinosas y también de las láminas. Este se va a caracterizar por tener pelitos en la espalda, ¿no? Y va a ser más común en la región lumbar. También vamos a tener a la meningócele, que es la protrusión únicamente de las meninges. Podemos observar que la médula sigue en el conducto medular. Y la mielomeningócele ya vendría siendo cuando la médula espinal o la cola de caballo protruye junto a las meninges a través de la piel. Bien. En la organización del sistema nervioso tenemos que este se va a dividir en anatómica y fisiológica. Anatómicamente, este va a tener al sistema nervioso central, que va a estar compuesto por el neurocráneo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que va a estar compuesto por los pares craneales y pares raquídeos, ¿no? Y en lo fisiológico tenemos al sistema nervioso somático de relación, que este va a ser voluntario o subconsciente en el sistema nervioso central y periférico. Este va a incluir a los sentidos y va a inervar al aparato osteoartromuscular y la piel, ¿ok? O sea, huesos, articulaciones y músculos, incluyendo a la piel. Y en su otra división vamos a tener al sistema nervioso autónomo, también denominado neurovegetativo o visceral. Este va a ser involuntario y me va a inervar a lo que es a las vísceras, las glándulas, el músculo liso, el músculo cardíaco, controla también el sistema endocrino y mientras con estos van a regular la homeostasis, ¿no? Gracias al neurovegetativo. En la función del sistema nervioso tenemos que este va a recibir ya sea estímulos físicos, químicos o psicológicos por los receptores. Estos van a viajar por los nervios hacia el sistema nervioso central, donde se va a analizar la información y se va a generar una respuesta, ¿no?
a través de los efectores. En resumen, la función que va a desempeñar va a ser la sensitiva, motora e integradora. ¿Ok? En la estructura tenemos que el sistema nervioso se divide en sustancia gris, donde se van a encontrar los cuerpos neuronales, fibras amielínicas, tejido neurológico y vasos sanguíneos. Y por otra parte vamos a tener a la sustancia blanca, en donde se van a formar, bueno, van a juntarse las fibras mielínicas. Ojo, la mielina le da ese tono blanco. También va a estar tejido neurológico y vasos sanguíneos, ¿no? Ahora hablemos de la neurona. Sí, histología. El libro ya nos menciona la histología. La agrupación de neuronas, nos menciona el libro, va a formar lo que son la sustancia gris y ganglios periféricos del sistema nervioso periférico. La agrupación de cuerpos neuronales, ¿no? Este va a presentar lo que es el soma o cuerpo, que va a tener prolongaciones, ¿no? Las dendritas y un único axón. El cuerpo neuronal va a medir de 5 micras, ya sea en las células granulosas de la corteza cerebelosa, y puede llegar hasta las 150 micras en las motoneuronas alfa de las astas anteriores de la médula espinal, ¿no? De su sustancia gris. Este va a tener un núcleo esférico central, va a tener también al citoplasma que lo va a rodear, ¿no? El citoplasma podemos ver a la membrana, que va a tener un espesor de 5 nanómetros. Podemos ver al retículo endoplasmático rugoso con sus mitocondrias en su cara externa, que va a ser muy abundante en la neurona. Este va a formar cúmulos, formando los cuerpos de Nissl, ¿no? Característica del retículo endoplasmático rugoso es que solo se va a encontrar en el soma y en las dendritas. Ya tenemos al retículo endoplasmático liso, que va a sintetizar y concentrar sustancias necesarias para la neurona. Este, a diferencia de el rugoso, se va a encontrar en toda la neurona, ¿no? En el soma, dendritas y en el axón. Lo característico del liso es que me va a secretar calcio, ¿ok? Después tenemos al aparato de Golgi. El aparato de Golgi va a secretar proteínas y va a empaquetar neurotransmisores, ¿no? Vamos a tener al citoesqueleto de la neurona, que va a estar formada por microtúbulos de 24 nanómetros, neurofilamentos de 10 nanómetros y microfilamentos, estos amarillos, de 4 nanómetros, ¿no? Vamos a tener también a sus mitocondrias, que dice que tienen forma de salchicha y van a ser muy abundantes, eso es lo más característico. Vamos a tener a los centriolos que van a estar cerca del núcleo, en los centrosomas, y van a organizar a lo que vendrían siendo los microtúbulos, ¿no? También vamos a tener inclusiones, como vendrían siendo la neuromelanina, que se va a encontrar más en la sustancia negra del mesencéfalo. También vamos a tener hierro, que se va a encontrar sobre todo en el núcleo rojo del mesencéfalo. A la lipofusina, también vamos a tener lipofusina, que principalmente se encuentra en neuronas de edad avanzada. Va a tener un tono amarillento y va a ser el remanente de la actividad lisosomal, ¿no? También vamos a tener gotitas de lípidos. Gotitas de lípidos gracias al metabolismo neural defectuoso. ¿Ok? Pasemos a las dendritas. Las dendritas son proyecciones del soma que van a recibir y transmitir impulsos. En algunos, como podemos ver, va a haber estas espinas que son amielínicas, ¿no? Estas espinas dendríticas, como son amielínicas, van a ser más lentas. Igual van a tener sinapsis con otras neuronas, ¿no? Bien, como las dendritas reciben el impulso, se va a decir que son centrípetos o aferentes, ¿ok? Vamos a tener al axón. El axón es una prolongación única del soma, ¿ok? Este se va a originar en el cono axónico.
y cómo va a dirigir los impulsos hacia otras neuronas, se van a decir que son centrífugos o eferentes. En el cono, hasta la primera vaina de mielina se va a denominar segmento inicial. En el cono y en el segmento inicial se van a generar los potenciales de acción. En este lugar se va a determinar si se suman los potenciales o se inhibe el impulso, ¿no? Después tenemos al axoplasma, el citoplasma y axolema, ¿no? Que es la membrana. El terminal axónico se va a arborizar, ¿no? Estos se van a denominar telodendritas. Estas telodendritas van a contener a los botones sinápticos, ¿no? Bien, nos menciona el libro que el grosor y la mielinización del axón va a tener relación a la velocidad del impulso. O sea, a mayor grosor y mayor mielinización del axón, el impulso viajará más rápido. ¿Ok? Bien, tenemos tipos de transporte en una neurona. Tenemos el transporte anterogrado hacia adelante, más que todo para aminoácidos, ¿no? Este se va a dar gracias a las quinesinas, que van a mover el neurotransmisor hacia el terminal axónico. Después vamos a tener al transporte retrógrado, que mayormente van a ser para metabolitos necesarios para el soma, y también así se van a transportar los virus. Ojo, eso es importante. Los virus se van a transportar de manera retrógrada, como el virus de la rabia o del herpes, ¿no? Este se va a dar gracias a la dineína. Vamos a tener a la clasificación de neuronas. Esto ya no menciona el libro, pero se va a dar mediante la forma y mediante las prolongaciones, ¿no? En las formas tenemos a las esféricas, a las piriformes y a las estrelladas. ¿Ok? En la morfología, bueno, en las prolongaciones tenemos a las unipolares o pseudo unipolares, que tienen inicialmente una prolongación corta que se va a dividir en dos prolongaciones o más, ¿no? Periféricas. Este mayormente se va a encontrar en los ganglios raquídeos. También tenemos a las bipolares, que van a contener una dendrita y un axón. Este se va a encontrar más que todo en la retina, en el ganglio espiral del caracol y del vestíbulo en el oído interno, ¿no? Vamos a tener a las multipolares, que van a ser mayormente estrelladas y con bastantes dendritas y un axón, ¿no? Este se va a encontrar en casi todo el sistema nervioso. Tenemos a las piramidales, que van a encontrarse en la quinta capa del área motora del giro frontal ascendente del cerebro, en el hipocampo, etc. ¿Ya? También tenemos agregadas las neuronas por sus prolongaciones axónicas, ¿no? Tenemos a las de Golgi tipo 1, que van a tener el axón largo, larguísimo, y van a abandonar la sustancia gris. Y tenemos a las neuronas de Golgi tipo 2, que van a tener un axón corto. Estos no van a abandonar la sustancia gris. En las funciones de las neuronas, estos van a tener distintas funciones, como las aferentes o sensitivas, que se transmiten hacia el sistema nervioso central, las eferentes o motoras, que son del sistema nervioso central a los ganglios o los ganglios periféricos hacia los efectores. Tenemos también a las funciones vegetativas, que son simpático y parasimpático. Suelen ser neuronas estrelladas y actúan gracias a la noradrenalina y acetilcolina. Tenemos a las asociativas, intercalares o integradoras, que, como su nombre indica, integran neuronas sensitivas con neuronas motoras. Esto más que todo para procesos intelectuales superiores. Y, ojo, las neuronas integradoras de integración van a corresponder al 90% de las neuronas de todo el sistema nervioso. ¿Ok? Tenemos que en sus funciones
van a ser principalmente generar y transmitir señales nerviosas, ¿no? De las neuronas, ojo, antes hemos dicho del sistema nervioso, aunque es parecido. Tenemos a las fibras nerviosas. Tenemos a los tractos, que van a ser conjunto de fibras homogéneas que tienen un mismo origen y una misma terminación, como podemos ver el tracto espinotalámico lateral o el tracto córtico-espinal anterior. Hay muchas más, ¿ok? También tenemos a los fascículos, ojo, no hay que confundir con tracto, que son conjunto de fibras heterogéneas. ¿Qué quiere decir heterogénea? Que van a tener diferente origen y terminación, como el fascículo longitudinal medial del mesencéfalo, ahí podemos ver. También vamos a tener a los cordones, que van a ser agrupaciones mayores de fibras, como podemos ver ahí el cordón posterior de la médula espinal, ¿no? Vamos a tener a la sinapsis. Va a haber dos tipos de sinapsis. Sinapsis química y eh, la sinapsis eléctrica, ¿no? La sinapsis química van a representar la mayoría de sinapsis en el sistema nervioso, ¿no? Esto gracias a los neurotransmisores. Este va a ser unidireccional y solo se van a dirigir hacia la membrana postsináptica, ¿no? En la membrana presináptica, en los botones específicamente, van a venir lo que son el impulso va a llegar a esta membrana y va a abrir lo que son los canales de calcio. Esto va a generar que el calcio ingrese, esto va a generar que las vesículas con neurotransmisores se liberen en la hendidura sináptica y estos neurotransmisores van a generar o la apertura o el cierre de los canales, ya sea de sodio, potasio o cloro, de la membrana postsináptica, así para ver si se genera o no un potencial, ¿no? Bien, tenemos que la hendidura sináptica va a medir de 150 a 350 angstroms, ¿no? Eh, ahora, en el eléctrico, vamos a tener que estos se van a dar por uniones comunicantes, ¿no? De hendidura. Estas membranas van a estar muy cercanas. Ojo, las sinapsis no tienen contacto real, pero en las eléctricas van a estar muy cercas, ¿ok? En las eléctricas vamos a tener mayormente que es bidireccional y es más rápido que el químico. Y se van a encontrar en sinapsis axosomáticas, o sea, axones con soma, dendrosomáticas, o sea, dendritas con soma, ya me van entendiendo, dendrodendríticas y somasomáticas. En las químicas tenemos que pueden ser axosomáticas, axodendríticas, axoaxónicas, axoespinosas o dendodendríticas. ¿Ok? Bien. Ahora finalmente tenemos a la neuroglia. Vamos a poder ver que la neuroglia, ojo, son de origen ectodérmico. Estas van a ser más pequeñas que las neuronas, pero van a ser muchas más numerosas, ¿no? Vamos a poder ver al astrocito protoplasmático, que va a ser estrellado, como podemos observar, y se va a encontrar más en la sustancia gris. También tenemos a los astrocitos fibrosos, que van a ser más pequeños que los proto y van a encontrarse más en la sustancia blanca. Estos, como podemos ver, se van a encontrar en contacto con el endotelio del capilar sanguíneo, ¿no? Y el contacto se va a realizar mediante estos pies chupadores, ¿no? Como se pueden ver. Esto va a generar una barrera hematoencefálica. ¿Para qué? Para la nutrición y el sostén de las neuronas. Después podemos ver a los oligodendrocitos, que van a ser parte de la oligodendroglia, como podemos ver acá, que van a tener pocas prolongaciones y van a estar en relaciones con las fibras nerviosas, en la sustancia gris o en la blanca del sistema nervioso central. Ojo, este es del sistema nervioso central. Va a formar mielina a más de un axón, como podemos ver aquí, ¿cierto? También van a dejar espacios amielinizados, que como deben saber son los nodos de Rambier. También vamos a tener a las células Schwann o neurolemocitos, que se van a encontrar solo en el sistema nervioso periférico y van a formar mielina a un solo axón.
Por último vamos a tener a las células de la microglia, que van a ser mucho más pequeñas y van a ser de origen mesodérmico. No se confundan, microglia de origen mesodérmico y neuroglia de origen ectodérmico. Estos se van a producir a nivel de la médula ósea y van a ser parte de los fagocitos mononucleares. ¿Estos para qué? Para hacer la defensa de las neuronas y al activarse, esto es interesante, se van a agrandar y van a volverse fagocitos móviles. Bueno, eso sería todo. Gracias por tratar de entenderme. Bien, nos vemos.